Bueno, continuando con nuestra agenda programada en este quinto foro de innovación científica en salud, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Augusto Valderrama. Él es profesor asociado de Technology en Atlanta y él nos estará hablando de la genómica humana y medicina personalizada en Colombia, perfil genómico de salud e enfermedad de los colombianos. Doctor Valderrama, bienvenido. Buenas tardes ya. Quiero darles las gracias por esa presentación y digamos que empezar por emitir un concepto que he venido emitiendo desde que me invitaron al foro y en las mesas preparatorias, y es que celebro que exista ese interés tan marcado en este momento por la medicina personalizada. Yo he decidido empezar con esta diapositiva mostrándoles un... muchas gracias, muchas gracias. ¿Aló, ahí, ok. He decidido empezar entonces con esta diapositiva, no solamente para alardear pues que estoy en estos momentos como profesor visitante financiado por la Comisión Fulbright Colombia en el Georgia Institute of Technology en Atlanta. Sí, el sitio donde nació uno de los brillantes del siglo pasado, Martin Luther King, y donde se inventó la Coca-Cola, por supuesto, pero no para decirles eso, sino que lo que están a punto de ver es una historia de colaboración muy efectiva entre el estado de Georgia, en los Estados Unidos, y Colombia. No, y digo Colombia porque no es solamente conmigo como profesor de la Universidad Libre, sino con muchos actores del sistema que incluso están presentes hoy aquí. Yo siento que hoy esto es como una reunión de amigos, a muchos conocidos con los que hemos trabajado, otros con los que hemos trabajado y no nos habíamos conocido, y otros que conocí hoy que definitivamente son actores importantes del sistema. Agradecerle a Roche, a la Casa Editorial Tiempo y a Portafolio por haberme invitado a mostrarles entonces lo que hemos denominado como genómica humana y medicina personalizada en Colombia. Nosotros nos hemos trazado como una meta y es determinar el perfil genómico de salud e enfermedad de los colombianos, porque ser colombiano tiene una connotación especial y ahora se las voy a comentar. Esto es más o menos el contenido, una pequeña introducción, algunos conceptos que quisiera como comentarles como para que ustedes vean por qué he diseñado la presentación como la diseñé y luego algunos de los hallazgos que tenemos. Este año, el mes pasado, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos emitieron este documento, Ayúdame a entender la medicina de precisión, ¿sí? Y es un documento donde básicamente, digamos que se dan algunos de los fundamentos, algunos de los lineamientos generales de cómo es este ejercicio en ese país. Y yo quisiera resaltar que la medicina personalizada se define entonces como una aproximación emergente, ¿sí? Dirigida a identificar el tratamiento o la estrategia preventiva más adecuada, pero no para un paciente, sino para un grupo especial de pacientes. Y ya voy a decir por qué hago esa claridad. Esto permite definitivamente que los médicos y los investigadores puedan predecir, ¿sí?, de una manera mucho más precisa, pues cuáles son esas herramientas más efectivas para ese grupo de pacientes. Ahora, quiero aclarar también que el término ha ido evolucionando de medicina personalizada a medicina de precisión, precisamente para evitar algunos contratiempos en comunicación con los tomadores de decisión en los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque es que la palabra personalizada da la idea un poco errónea de que se están invirtiendo un montón de recursos para la salud y el beneficio de un individuo, es personalizado, además de que se tiene acceso a información que de verdad es personal, ¿cierto? Cuando en realidad lo que se busca es que la atención se centre en la identificación de lo más efectivo para un grupo de pacientes, y voy a tratar de comunicarlo de esta manera. Cuando vemos figuras que hablan de medicina personalizada en términos generales, encontramos figuras como esta: busque en medio de todos, ¿sí?, cuál es el individuo más correcto para este tratamiento. Sí, está bien, pero eso impone barreras de comunicación con los sistemas de salud cuando realmente lo que perseguimos es algo parecido a esto. Sabemos que la efectividad de la terapia en cáncer está entre el 25 y el 30%, eso quiere decir que de cada 10 pacientes, 3 obtienen un beneficio real. Con la medicina personalizada, y voy a empezar a utilizar indistintamente los términos,
lo que queremos es ampliar esa efectividad. Es decir, hay un grupo especial de pacientes que necesitan una aproximación diferente. Y con ello planeamos hacer algo que a los matemáticos les encanta. Si yo sé que aquí en el auditorio hay algunos. Si esta es nuestra campana de Gauss y este es el 30% de efectividad, pues lo que queremos hacer con la aproximación personalizada o de precisión es aumentar la efectividad de esos tratamientos, tener más gente satisfecha con el tratamiento que se le está dando. Dicho eso, simplemente quiero aclarar también que cuando se habla de medicina personalizada necesariamente tenemos que enfocarnos en la genética y la genómica del paciente. Pero hay diferencias en esos términos. Inicialmente con la citogenética convencional lográbamos tener una idea gruesa de qué le estaba sucediendo a los pacientes. Con el advenimiento de la genética molecular, ¿sí?, logramos conocer un poco más en detalle, se mejoró la resolución, pero hoy en día tenemos una herramienta que nos mejora ostensiblemente lo que podemos obtener de información de un individuo, ¿sí? Nos da una resolución mucho mayor. Esta es una revolución que comenzó hace más de 60 años, con una pelea que algunos de los que están sentados en el auditorio deben conocer, entre quién descubrió realmente el ADN, si fue Rosalind Franklin y Maurice Wilkins en el Reino Unido tomando estas fotografías, o, como le digo algunas veces a mis estudiantes, Francis Crick y James Watson, dependiendo, no sabemos todavía bajo el efecto de qué sustancia, lograron imaginarse una estructura, la propusieron y ella dio respuesta a todas las evidencias científicas de la época sobre la estructura del ADN. Y resulta que es que esto que estamos viendo hoy en día tiene un contexto histórico, estamos participando en un fenómeno que se denomina la tercera revolución. Por supuesto, Francis Crick, James Watson desataron una revolución en biología molecular y celular, pero este personaje, el Dr. Sanger, ganador, único, uno de los pocos individuos ganador de 2 veces un premio Nobel, ¿sí?, definitivamente sentó las bases para la medicina personalizada con su método de secuenciación de ADN en el año 77. Y resulta que 25 años después, casi 25 años después, teníamos el primer borrador del genoma humano. Y de ahí se empiezan a generar una serie, digamos que innovaciones que hoy se han denominado como convergencia, la tercera revolución. Es decir, esas ciencias que evolucionaron separadamente y que dieron muestras de superespecialización, ahora entonces tienen que reunirse, juntar recursos y, digamos que en pro del beneficio de la humanidad, trabajar juntas. Entonces quiero mencionar algunas de las iniciativas que a mí me parecen de mayor impacto. Está, por ejemplo, el proyecto de los 1000 genomas, que realmente no fueron 1000. Estamos a más de 2000 genomas en este momento en ese proyecto, de genomas de individuos completamente secuenciados de muchas partes del mundo. Esto, GWAS Catalog, una base de datos de estudios de alcance genómico de asociación con enfermedades complejas, es decir, las enfermedades monogénicas ya las habíamos entendido durante la revolución celular y molecular, pero ahora teníamos que entender esas enfermedades que tienen múltiples marcadores, múltiples aspectos genéticos que están contribuyendo de una u otra manera, en un porcentaje pequeño, a esa enfermedad. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar la iniciativa en medicina de precisión del gobierno Obama y uno de sus primeros efectos, que es digamos que la intención de hacer que la medicina personalizada esté al alcance de todos los médicos, ¿sí?, y que tenga, por supuesto, digamos que las aproximaciones más evidentes hasta ahora, que es por supuesto la secuenciación con propósitos médicos, pero también con aplicaciones en salud pública y por supuesto en exploración, como lo mencionaba la doctora Rodríguez ahora, en exploración preventiva, incluso en recién nacidos. Dicho eso, quiero comentarles que estamos en un momento adecuado para que, a pesar de la brecha tecnológica que existe entre Colombia y algunos de los países más desarrollados que lideran este proceso, a pesar de esa brecha tecnológica, se está generando un momento tal que este es el instante en que pienso yo, y es mi sugerencia, en que Colombia tiene que saltar de una manera decidida a usar la medicina personalizada con todos sus beneficios. ¿Por qué? Tenemos máquinas que logran secuenciar ADN en unas pocas horas. En cuestión de 2 días ya tenemos un genoma completo secuenciado con un costo muchísimo menor al del genoma inicial. Para quienes no lo saben, el primer genoma humano costó $3 billones y el proyecto público se gastó 15 años en tener un primer borrador, ¿sí?
Hoy en día eso se puede hacer en 48 horas por un costo aproximado de unos $4.000, precio estándar seco de investigación. Ahora los economistas sabrán que hay que adicionarle a eso, ¿sí? Fuera de eso hay una oportunidad enorme porque es que resulta que la medicina personalizada es transversal, no es solamente oncología. Hay un montón de aplicaciones emergentes y, por supuesto, hay un panorama muy atractivo desde el punto de vista de mercado. Hay momento para que Colombia se pegue en este tren. Dicho eso, entonces, por supuesto, hacer medicina personalizada en Colombia necesita de una aproximación translacional, y con eso sencillamente quiero citar un ejemplo que daban ahorita en una de las charlas anteriores, donde por allá estamos los de ciencias básicas y por acá están los de ciencias clínicas. Los de ciencias básicas estamos diciendo, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué no aplica el conocimiento que ya está generado? Y los de ciencias clínicas están diciendo, oiga, esa gente está haciendo como ciencia ficción. ¿Todo eso para qué? Hay una brecha, y esa brecha, llenarla, se llama investigación translacional, que obviamente necesita una aproximación de grupo. Cuando hablamos entonces de qué se necesita para establecer medicina, digamos que personalizada, digamos la gente especializada dice, no, pues entonces ahí hay una triada, y está el médico, y está el paciente, y está el científico. A mi manera muy particular de ver, en la condición en la cual está el país en este momento, aquí necesitamos un cuarto jugador. Y son los tomadores de decisión que tienen que estar convencidos de que esto representa un beneficio para el país. ¿Sí? Ahora, en términos de impacto, por supuesto, decía ahorita, es una aproximación de que es de carácter transversal, no es solamente la tecnología, de tal manera que hay gente que se da el lujo de hacer este tipo de cuadros, donde se ve, digamos, que el potencial económico más promisorio para los distintos tipos de medicamentos, aplicaciones, diagnósticos, etcétera. Además de eso empiezan a salir figuras como esta, el impacto en la sobrevida de los pacientes aplicando la medicina personalizada. Y digamos que para cerrar esta parte introductoria, empiezan a salir documentos como este, sobre todo el del lado derecho de ustedes, donde es una revisión sistemática de alrededor de unos 70.000 artículos de evaluación costo-efectividad que lograron entrar en la revisión sistemática solamente 200 algo. Pero a partir de esos 200 algo se obtiene la siguiente conclusión: a pesar de la heterogeneidad, ¿cierto?, entre esos estudios, la mayoría de estos estudios sugieren que la medicina personalizada puede ser costo efectiva. Dicho eso, entonces voy a pasar ahora sí a los resultados de lo que hemos estado haciendo entre Georgia y Colombia. Lo primero que hay que definir es que, pues, ¿por qué Colombia? Colombia tiene una connotación especial, como les decía. En primera instancia, cuando se habla de medicina personalizada en un país como el nuestro, que ha sufrido un mestizaje tan profundo, pues es difícil hacer esa traslación del conocimiento de origen europeo, de origen africano, asiático, etcétera, a Colombia, ¿sí? Ahora, ¿por qué es difícil? Además de que las publicaciones ahora están, digamos, que emitiendo esos conceptos, evidenciando la inequidad en la aplicación de la medicina personalizada, porque se necesita saber el background genético de esas poblaciones. Resulta que cuando hablamos de Colombia tenemos que hablar de este fenómeno, esto que nos pasó hace alrededor de 500 años, el intercambio colombino, que supuso entonces el intercambio de muchas especies, vegetales, animales, microorganismos, pero por supuesto también humanos. Millones de europeos, millones de africanos llegaron a nuestras tierras, donde existían previamente los nativos americanos. Y desde un punto de vista, digamos que genómico, hay que entenderlo de esta manera, voy a tratar de ser muy sucinto en esto, es decir, la evidencia científica indica que el humano moderno emergió en África, Valle del Rift, y a partir de ahí, con las costumbres nómadas, entonces empezó a dispersarse por todo el planeta. Pero esa es una dispersión que permitió luego, con el advenimiento de la ganadería y la agricultura, asentarse en ciertas regiones del planeta. ¿Y eso qué significó? Poblaciones quietas en un nicho ecológico que evolucionaron de manera independiente y fijaron algunas mutaciones, algunas variantes genéticas que les daban habilidades especiales para estar en esos ambientes. Por ejemplo, aquí entre los africanos vemos que surgió el DOFI negativo. Todos sabemos que ser DOFI negativo es un factor de protección, ¿cierto?, natural, genético para la malaria por Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax. Pero también está, por ejemplo, el gen de la lactato deshidrogenasa, que lo sosteníamos solamente hasta la época de la vida en la cual hacíamos lactancia materna, pero con el advenimiento de la ganadería ya teníamos leche para consumir durante toda la vida. Digamos, se surgió la necesidad de metabolizar esa leche durante más tiempo, y entonces tenemos hoy esa variante fijada en los genomas. Ahora, ¿qué pasó
con el intercambio colombino. Todos esos genomas que habían evolucionado de manera independiente, de pronto se vieron reunidos en un mismo sitio geográfico, ¿sí? Y quiero decir que esto es cierto para Colombia y muchos de los países latinoamericanos. Millones de esos europeos y africanos llegaron a, con sus evoluciones, digamos, adaptativas previas, llegaron a América, donde estaban los nativos americanos, y empezaron a hacer un mestizaje genómico que, por supuesto, tiene un significado. Y ese significado es el que hemos querido explorar con esta colaboración entre Georgia Tech y Colombia. ¿Con qué objetivo hacemos esta experimentación de genómica humana? Básicamente para entender la ancestralidad y la adaptación que hemos sufrido a nuestro medio ambiente, el perfil de salud de enfermedad, como lo había mencionado, también para establecer algunos fundamentos de la medicina personalizada, sobre todo con objetivo preventivo, como lo mencionaban ahorita, y generar también capacidad de trabajo autónomo en estas áreas. Esta es una historia que comenzó hace más o menos unos 10 años, un par de amigos, debo mencionarlos, King Jordan en el Georgia Institute of Technology y Leonardo Mariño en el NCBI, y luego una serie de instituciones que fuimos adicionándonos a toda esta plataforma. Este es el equipo en estos momentos. Aquí estoy con el profesor King Jordan en Georgia Tech. Básicamente somos los dos profesores del grupo, formulamos las preguntas, él desde la parte de biología computacional, yo por el lado de salud y la investigación translacional, y aquí están los que responden. Un equipo de muchachos bien entrenados en codificación, biología computacional, generación de, digamos que, cálculos de riesgo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Por supuesto, el primer interés era la parte de ancestralidad. Estamos suponiendo bien que entonces los genomas se han mezclado y que hay una diferencia entre los colombianos y el resto del mundo. Entonces decidimos coger una serie de poblaciones, es cierto que pudieran ser poblaciones representativas de esas ancestrales. Ustedes ven ahí a europeos, africanos, asiáticos como marcadores alternos de nativo americano, porque en ese momento no teníamos tantas poblaciones nativas americanas, y por supuesto las poblaciones mestizadas. En particular encontramos, por ejemplo, 60 genomas de individuos de Medellín, metidos en las bases de datos del proyecto de los 1000 genomas. Entonces dije, eureka, vamos a probar entonces que lo que estamos pensando es correcto, y diseñamos una metodología para generar, digamos que saber exactamente qué región, de qué cromosoma, de dónde venía. Entonces algo así como que esta porción puede ser de origen africano, esta también europeo, amerindio, y así íbamos viendo según los marcadores genéticos, íbamos pintando los cromosomas de acuerdo a su ancestralidad. Pero además de pintar los cromosomas y que queden bonitos, éramos capaces de hacer esto. Miren, aquí hay dos individuos, uno a la izquierda, el otro a la derecha, con sus porcentajes específicos de ancestralidad africana, europea o nativa americana, pero además con digamos que con la ventaja de saber qué sector específico de su genoma proviene de esas ancestralidades. Muy bien, esto es excelente, ya lo teníamos en términos generales. Entonces determinamos que la población de Medellín que estábamos analizando tiene un 75% de ancestralidad europea, con un porcentaje importante de nativo americano, 18%, y 7.3% de origen africano. Es decir, a pesar del predominio de la ancestralidad europea, también hay otras ancestralidades ahí metidas en esos genomas. Y si ustedes lo ven aquí al lado derecho, en la figura de la derecha, pues es muy fácil de interpretar la gráfica en términos de que arriba están los nativos americanos. Recuerden que les dije que los asiáticos eran marcadores alternos, pero pues finalmente los totonac y bolivianos nos permitieron determinar hacia dónde se polarizaban los genomas de origen nativo americano. Los africanos están al lado, el extremo derecho, y el europeo aquí abajo. Entonces es muy notable que la población de Medellín que analizamos, pues tiene digamos que una tendencia alta de una ancestralidad de carácter europeo. Muy bien, teníamos eso hasta ahora, pero quisimos entonces contrastar, y nos fuimos a buscar unos, digamos que participantes en el estudio que tuvieran una ancestralidad en la que uno pudiera prever, ¿cierto?, un background genético diferente. Y entonces dijimos, vamos a hacer este proyecto, se llama Chocogen, tiene su página web y todo, por si quieren entrar, investigar qué fue lo que hicimos allí, www.chocogen.com. Sí, es com. ¿Qué fue lo que hicimos? Gracias a la colaboración con la Universidad Tecnológica del Chocó, logramos recolectar muestras de 100 individuos provenientes del Chocó, ¿cierto? Y hicimos un análisis similar, cogimos poblaciones ancestrales y las comparamos con la población del Chocó. Y encontramos algo así. Miren ustedes, los puntos morados que se ven en esta gráfica son los individuos del Chocó. Y por supuesto, como podíamos esperar, ellos se polarizan, es decir, se ubican hacia esta zona.
hacia acá, donde están las poblaciones de origen africano, hacia este lado. Pero se dispersan a lo largo de este eje, es decir, el mestizaje ha hecho que estos individuos tengan un background genético importante también de Europa y también de nativo americano. Dicho eso, entonces teníamos dos poblaciones caracterizadas completamente en términos de su ancestralidad. Ah, qué chévere, muy bonito, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Ah, pues a ver, ¿será que 500 años, suficientes para unas 20, 25 generaciones, alcanzan para hacer algo de evolución? Recuerden que los otros habían evolucionado en una ventana de tiempo de 100.000 a 60.000 años. ¿Son estos 500 años suficientes para evolucionar? Entonces diseñamos una metodología que nos permitía decir, miren, supongamos que las generaciones, cada vez que, digamos, si viene una nueva generación, se usa un proceso de recombinación aleatorio y entonces pues debe haber una distribución normal, esperada de ancestralidad europea, nativa americana o africana. Sin embargo, empezamos a observar que en algunos sectores, por alguna razón, esto es con la población de Medellín, por alguna razón, a pesar de un predominio de ancestralidad de origen europeo, se retienen sectores de una ancestralidad específica. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos observando que a pesar del proceso de recombinación, se retienen zonas. ¿Y por qué se retienen esas zonas? Entonces, un genetista, un biólogo, lo primero que le va a decir es porque eso representa alguna utilidad en Colombia. Y por supuesto encontramos más de 3.500 genes que estaban siendo retenidos con una ancestralidad específica. Por supuesto no íbamos a estudiarlos todos, entonces trazamos una línea de corte y dijimos, vamos a estudiar de aquí para allá. Y encontramos cosas tan interesantes como esta. ¿Sí ven el islote azul que se observa allí? Ese es un islote que tiene una ancestralidad específicamente retenida de origen africano. Y cuando ampliamos y hacemos zoom y empezamos a hacer el análisis de datos, encontramos que ahí se encuentra el gen de HLA-B. ¿Qué significa eso? Eso es una molécula de HLA, ¿cierto? Clase 1, involucrada en la presentación antigénica. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Será que es que los primeros genes que digamos que sufren este mecanismo de evolución adaptativa son dedicados al sistema inmune? Y claro, eso fue lo que encontramos. Esta es una diapositiva un poco compleja y sosa de leer en este momento, pero básicamente lo que nos está diciendo es que la mayoría de genes que sean sujetos de evolución adaptativa están relacionados con el sistema inmune, es decir, estamos empezando, somos nuevos, eso quiero decirles. Genómicamente somos nuevos y estamos empezando a adaptarnos con nuestro medio ambiente. Y cuando hablamos de medio ambiente hablamos de lo externo, pero por supuestamente de lo interno, todo ese microbioma que nos acompaña. Por supuesto, entonces empezamos a hacer un perfil genómico y, claro, Colombia es una nación muy diversa, tenemos una riqueza cultural, etcétera, etcétera, y por eso entonces estamos generando este tipo de mapas. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí? Yo quisiera que ustedes se ubicaran hacia los cerros de Bogotá y pudiéramos con un cuchillo trazar una línea transversal y cortáramos los picos más importantes. Es decir, ¿qué es lo más notable del genoma colombiano? ¿Cuáles son las tendencias o los riesgos más específicos hacia ciertas enfermedades, hacia ciertos perfiles metabólicos, hacia ciertas características inmunológicas que nos hace ser colombianos? Es que ser colombianos tiene una connotación especial, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, aquí que tenemos una acumulación de ciertos factores genéticos que nos hacen especialmente susceptibles a diabetes tipo 1, o por ejemplo a lupus eritematoso sistémico, o a la infección por leishmania. ¿Sí ven? Este es el mapa de salud, enfermedad de los colombianos. Por supuesto, estamos hablando de 60 individuos de Medellín, 100 del Chocó. Ahora, ¿qué pasaría si juntamos todos los recursos que hay en este salón, de todos los genomas de las personas que se dedican a hacer también investigación, y empezamos a enriquecer esta base de datos y empezamos a permitir que la base de datos sola, a través de su inteligencia artificial, produzca más y más resultados que nos permita conocer cuál es el background genético y qué hay de especial en estos individuos en Colombia? Ok, dicho eso, entonces yo me imagino cómo se deben estar sintiendo ustedes. Eso es un montón de datos, un montón de información y no todos estamos preparados para afrontarla, entonces mejor vámonos de aquí, ¿sí? Dejemos que los expertos lidien con eso y vámonos de aquí. Pues entonces, pendientes de eso, nosotros hemos definido que precisamente de eso se trata lo translacional, es hacer fácil entender todo esto a lo que nos dedicamos cuando hacemos genómica y bioinformática, entregarlo de una manera tan fácil que permita tomar decisiones con individuos.
Entonces hemos creado esto que se llama calculadora de riesgo genético. Esta calculadora de riesgo genético, con base en la información que tenemos de los genomas de colombianos en ese instante, la podemos usar para calcular el riesgo de algún tipo de característica fisiológica, la respuesta a un medicamento, la historia natural de una enfermedad, incluso por fuera del perfil de salud de enfermedad, por ejemplo el desempeño deportivo de un individuo, ¿sí? Hasta ese tipo de cosas. Y le podemos preguntar a la base de datos muchas cosas. Sin embargo, todavía no hemos puesto, digamos que de acceso libre al público, porque todavía, si ponemos aquí la bioinformática y allá la medicina, todavía está muy hacia el lado de la bioinformática, necesita más procesamiento, necesita más facilidad de hacerla más intuitiva. Pero voy a mostrarles 3 ejemplos específicos de lo que podemos hacer con esto. Primero, la warfarina. La warfarina es un anticoagulante utilizado en enfermedad tromboembólica, tiene un estrecho índice terapéutico y donde si usted pasa de la dosis inicial, la dosis de inicio de la terapia de warfarina, pues puede causar ciertos sangrados en el paciente, pero si no da la dosis suficiente, pues sencillamente no obtiene el resultado que necesita. De tal manera que se han identificado unos marcadores genéticos que permiten predecir cuál es la dosis correcta para iniciar la terapia con warfarina. Ahora, ¿qué hemos observado con nuestra calculadora de riesgo genético? Que las poblaciones de Chocó y Medellín son diametralmente diferentes con respecto a esta característica, de tal manera que el médico con su paciente al frente, observando sus características fenotípicas, puede preguntarle a la calculadora de riesgo genético, muéstreme cómo es esto en Colombia, cómo es la distribución de estos marcadores, ¿sí? Otro ejemplo, quimioterapia, estos 2 medicamentos, epirubicina y gemcitabina. Simplemente quiero remarcar en que hay diferencias entre las poblaciones que hemos analizado en nuestro proyecto. Es decir, si ustedes lo ven, teóricamente al menos, quiere decir que los recursos de salud deberían redirigirse y redistribuirse de acuerdo a las características de las poblaciones. Hacer medicina preventiva, pero también de acuerdo a los riesgos específicos que tengan esas poblaciones, herramientas para salud pública. Y les voy a dar el último ejemplo, que es con malaria. Malaria es un problema que ha estado siempre en Colombia, nos hemos gastado miles de millones de pesos, porque soy testigo de eso, en vacunas, medicamentos, investigación, etcétera, 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 pero el problema sigue allí. Y miren ustedes, con respecto a Plasmodium falciparum, sobre todo, en el departamento del Chocó hay una carga muy grande de esta malaria. Miren ustedes cómo se comportan las malarias por Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax de acuerdo al origen de las 2 poblaciones que tenemos. Por supuesto, no queda ninguna duda de que la malaria en el departamento del Chocó está subatendida, ¿sí? Hay una carga inmensamente mayor que en el departamento de Antioquia, pero además de eso, la especie que está causando, ¿sí?, la mayor cantidad de infecciones y por supuesto enfermedades es Plasmodium falciparum, que es precisamente la malaria mortal. ¿Por qué no tenemos más reportes de mortalidad por malaria? Entonces, miremos a ver lo que le podemos preguntar al calculador de riesgo genético. Ustedes ven ahí África y España, pero son como guías nuestras para saber si la calculadora se está comportando bien. Simplemente quiero que se enfoquen en Chocó y Medellín. Entonces, la probabilidad, el riesgo genético de enfermarse, ¿cierto?, de malaria entre Medellín y Chocó es muy parecido. De hecho, el riesgo de que esa infección se convierta en una anemia severa empieza, digamos que a diferenciar las 2 poblaciones, pero tienen estadísticamente las mismas probabilidades. Sin embargo, cuando hablamos de malaria cerebral, ¿cierto?, ya las probabilidades son muy diferentes entre las 2 poblaciones. Ahora, si ustedes fueran, digamos que tomadores de decisión y quisieran atender de una manera especial a alguna de las 2 poblaciones, ¿en cuál lo harían? ¿Sí ven? Entonces, estas son herramientas para salud pública. Voy a contarles que entonces, ya digamos que haciendo un resumen muy grande de todo lo que se ha logrado hasta ahora, es que utilizando estas bases de datos que son de acceso público, hemos diseñado toda una aproximación para determinar asociaciones genotipo-fenotipo, pero complementarias. Algo que vemos ahora es la fragmentación de todas estas bases de datos. Entonces hemos hecho todo un pipeline que nos permite sacar a partir de allí información muy concreta sobre las asociaciones de genotipo-fenotipo y por supuesto también de farmacogenómica para conformar así lo que hemos denominado la tríada de la medicina personalizada en nuestro país. Tenemos toda una base de plataforma analítica para hacer asociaciones fenotipo,
genotipo y además de relevancia farmacogenómica en Colombia. ¿Qué necesitamos realmente? Acceso a información genómica de más población. Este es un ejemplo sencillamente de un acuerdo reciente con un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, nos permitió acceso entonces a más poblaciones, a información genómica de más poblaciones de origen nativo americano de nuestro país. Pero también entonces hemos recogido y hemos querido ampliar el impacto del proyecto no solamente a Colombia, sino al resto de la región, y entonces tenemos un perfil de salud de enfermedad de toda Latinoamérica. Bueno, no de toda Latinoamérica, de algunos países, en este caso Colombia, Perú, Puerto Rico y México. Y vemos que hay diferencias notables entre lo que significa ser peruano, ser mexicano, ser colombiano. Es decir, hay unos riesgos específicos más pronunciados en una población que en otra. Hemos creado herramientas de acceso público, que todavía no es pública, pero lo será en algún momento, ¿cierto? A la que le podemos preguntar específicamente cuáles son los riesgos específicos de acuerdo a algunas características de la población, ¿sí? Además de esto hemos, digamos que llegado a acuerdos de generación de capacidad, como por ejemplo este proyecto Sniper, que es una cascada, digamos que de análisis de genoma humano, que la estamos haciendo en colaboración con BIOS. Y finalmente mostrarles nuestras publicaciones, digamos las dos más importantes. Esta de Nature Scientific Reports es una de las de mayor impacto que hemos tenido, y por supuesto también publicamos a nivel nacional en la revista Biodiversidad Neotropical el proyecto de Chocogen. Por supuesto, yo ya ahí voy cerrando, simplemente quiero agradecerle a todo el equipo, especialmente hacer una mención a la Comisión Fulbright, que es la que me tiene como profesor visitante en Georgia Tech, y quiero remarcar en algo: este es el momento adecuado para que nos montemos en el tren de la medicina personalizada, con todas las aplicaciones posibles. Ahora, si tomamos la decisión, ¿cierto?, como país de economía emergente, de montarnos en ese tren, pues montémonos en un tren como este, ¿cierto?, moderno, con puestos todavía. No esperemos a que el tren se llene y sea obsoleto, por favor. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Augusto Valderrama su intervención y aportes al foro. Y concluyendo la agenda del día, se desarrolla a continuación el segundo y último panel de la analítica, Big Data y otros caminos para innovar en la medicina personalizada. Yo quiero darles las gracias a todos ustedes por permanecer hasta esta hora acá. Sabemos de la importancia del tema y de la atención que se merecen las personas que hoy nos acompañan. Así que quiero darle la bienvenida en este espacio al doctor Edgar Hello, gerente de Google for Work Colombia, al doctor Augusto Valderrama, que acabamos de escuchar, al doctor Marco Cristancho, director científico del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia BIOS, al doctor Carlos Vinicio Caballero, doctor internista y reumatólogo colombiano, y este panel es moderado por José Carlos García, gerente de Nuevos Negocios del Tiempo. Panelistas, José Carlos García tiene la palabra. Buenos días. Agradecemos nuevamente, como dice Judy, a todos ustedes la presencia en este foro, en este panel que vamos a hacer muy rápidamente, pero que tiene un componente bien interesante, y es todo el tema de la tecnología detrás de todos estos avances y todo lo que hemos hablado a lo largo de este foro especializado en temas de salud y medicina. Ya lo veíamos ahora en esta última charla muy interesante, en términos de lo que ha significado el influjo y el impacto de la tecnología en poder lograr todos estos beneficios y en poder encontrar cómo la analítica, el Big Data, la información nos han ayudado y han ayudado a científicos tan importantes a encontrar todos estos temas de biomedicina y bioinformática al servicio de la humanidad. Quisiera comenzar con usted, doctor, preguntándole exactamente cómo ha visto usted este avance de la tecnología, y si pudiera hacer de pronto un comparativo en términos cronológicos de lo que se ha podido avanzar hoy y de lo que usted ha venido trabajando tantos años. ¿En qué punto está la tecnología hoy en términos de apoyo para avanzar en esos temas de análisis de data, y de lo que era, digamos, no sé, 5 años atrás, si se pudiera soñar con ese tipo de información? Y mirémoslo también hacia adelante, ¿no? ¿Cómo ve usted el avance de la tecnología a 5 años para poder avanzar de esta manera tan interesante?
Bueno, muchas gracias. De hecho, precisamente como lo decía en la diapositiva de Momentum, es mi parecer simplemente uno de los conceptos fundamentales que vengo a compartir, y es que hace unos años me preguntaban, por ejemplo, ¿vale la pena comprar un secuenciador de ADN? Y yo pensaba, bueno, pero ¿por qué vamos a comprar un secuenciador de ADN para hacer unas pruebas de carácter limitado con 4 canales sencillamente, cuando el otro año va a haber uno mejor? Es una tecnología que está evolucionando muy rápidamente. Sin embargo, la cascada de evolución está llegando a una meseta tal que en este momento ya podemos pensar en adquirir tecnología que pudiera ser usada con los propósitos específicos del país, ¿cierto?, a un muy buen precio, con unos muy buenos rendimientos en términos de capacidad de secuenciación, capacidad de acumulación, de guardar datos, de procesar esos datos. Colombia tiene un retraso tecnológico en eso, pero estamos en una oportunidad que nos permite saltar ese retraso y pegarnos a ese tren. Muchas gracias. Quisiera preguntarle al doctor Helou de Google, que si bien trabaja en el área de Google for Work, Google sin duda ha sido una compañía que en su globalidad ha estado muy vinculada en términos también de investigación científica, investigación médica. ¿Cómo ve usted desde su compañía el aporte que hacen las grandes multinacionales del procesamiento de datos? Porque al final de la historia Google es una compañía que hace muy bien esto en el apoyo al desarrollo científico y médico a nivel mundial. Bueno, Google entendió que la salud hoy en día es una ciencia de datos y por eso es que está involucrado tan fuertemente en esto. Al tener todo el desarrollo que tuvo en general en el manejo de los datos, el caso de la salud es un ejemplo más en el cual Google está incursionando con fuerza. Yo quisiera, como no soy especialista médico y no puedo referirme a temas puntualmente médicos, sino más temas tecnológicos en general, decir que el Big Data tiene como, o la posibilidad de procesar grandes volúmenes de información tiene como 2 vertientes que hay que distinguir muy bien. Una vertiente que es toda el área genética, de poder procesar muchos niveles, muchos volúmenes de información y sacar los resultados que hemos visto a lo largo del día de hoy. Ese es un camino, es el camino hacia la medicina personalizada, pero definitivamente el Big Data tiene otro camino y es el camino de permitir un mayor control del gasto también de la salud. Es decir, el Big Data tenemos que verlo en esos dos vertientes, tanto en el vertiente meramente médico, de investigación hacia el área médica, como en la vertiente de que el Big Data nos pueda ayudar a hacer predicciones de cómo se están usando los recursos públicos y de ver el problema como un sistema. Y yo pienso que ahí también, o sea, los avances tienen que ser paralelos. Si estamos hablando de restricciones presupuestales, los avances en Big Data tienen que ser tanto en el área médica como en el área de utilizarlo para proteger los recursos públicos y aprovechar todos los beneficios de esa computación para ese propósito. Hagamos ahora una revisión del caso colombiano. El doctor Marco Cristancho, director científico del Centro de Bioinformática y Biología, ¿cómo estamos en estos términos de apropiación tecnológica para el desarrollo científico, para el desarrollo de la biomedicina en nuestro país? Bueno, muchas gracias por la invitación, también al tiempo, a Portafolio y a Roche. Pues bueno, afortunadamente Colombia arrancó hace unos 3 años con este tema de implementar un centro de desarrollo tecnológico en esta área de bioinformática, decir que de alguna forma, digamos con una previsión a que arrancáramos temprano en este tema. Digo temprano para los estándares que manejamos en países como Colombia, que todas esas tecnologías nos desarrollan. Creo que en términos de tecnología tenemos la tecnología. Estamos en un momento, como muchos de los panelistas han mencionado, un momento único en Colombia en el que no solamente tenemos, digamos, apropiación de la tecnología, tanto de secuenciación como de informática, de grandes computadores, sino en un momento muy bonito en el país en que muchos quieren regresar. Toda esa población de científicos que hay afuera, que se han formado afuera, quieren muchos, no todos, pero muchos quieren realmente regresar al país por el momento en que nos encontramos. Recordemos esa época en que muchos querían y hasta queríamos irnos del país. Pues creo que la ecuación ha cambiado y tenemos que aprovecharla porque realmente están las condiciones para hacer proyectos
en estos temas de medicina personalizada, la tecnología la tenemos. Casi siempre mostramos estos grandes salones de cómputo, salones inmensos que eran los supercomputadores. Hoy en día podemos hablar de un supercomputador en algo que lo que llamamos en esta tecnología es un rack, o sea, un rack de servidores, algo relativamente pequeño que ocupa poco espacio y tiene la misma capacidad computacional que tenían estos grandes centros de cómputo hace no más 5 años. Entonces, son tecnologías que podemos apropiar. Tenemos el expertise para hacerlo, los expertos para funcionar con estas tecnologías y manejar esta cantidad de datos que estamos obteniendo y próximos a obtener en el país. Muchas gracias, doctor Cristancho. Les queremos recordar que tenemos un numeral, Foro Innovación Roche, para que por favor compartan, si bien tienen en redes sociales, en sus redes sociales, toda la información y el contenido que estamos compartiendo en este interesante foro. Hagamos ahora doble clic en una de las especialidades médicas y quisiera preguntarle al doctor Carlos Vinicio Caballero, reumatólogo, ¿cómo ha visto usted el impacto de la tecnología desde su área de especialidad en Colombia, el avance y cómo esta apropiación nos ha ayudado a tener cada vez un mejor servicio, un mejor beneficio para la ciudadanía? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con que estamos en un periodo muy innovador, si se quiere, donde hay convergencia de muchas tecnologías, teléfonos, computadores, los usables que hablaban en la mañana, Big Data. Una cosa bien importante es, por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas, no solo Google, sino Apple y también Microsoft. IBM. IBM, todas tienen divisiones de salud. Cuando esas empresas tienen divisiones de salud, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Entonces, los médicos hemos, de pronto, decían en la primera charla, tardado un poco en reaccionar ante esto. Tenemos muchas innovaciones y tecnología en nuestro día a día, tomografías, etcétera, pero este tipo de innovación tecnológica, donde las cosas van más rápidas que lo que nosotros podemos digerir, todavía nos cuestan algo de trabajo. Ya usted sabe, porque yo te leo en las columnas, qué pasa con Uber, qué pasa con Airbnb, y debemos preguntarnos los médicos, ¿y por qué no ocurre lo mismo en medicina? Mencionaba usted. Entonces yo creo que todas estas innovaciones sirven. Nosotros tenemos como país un problema, pienso yo, que más de recursos, de mentalidad. Hay un estudio donde muestra claramente que los estratos 5 y 6 utilizan, por ejemplo, tecnología para divertirse. Los estratos 1 y 2 no lo utilizan porque no lo tienen, y los estratos 3 es el que realmente utiliza de una forma productiva esa tecnología. Entonces tú me preguntabas, ¿qué haces en la universidad? Nosotros aplicamos día a día con soluciones simples, tecnologías como por ejemplo, mientras los estudiantes están en la sala de espera, hacen una historia clínica y envían por Google Drive, para hacer un poco la propaganda aquí al amigo, sí, la historia clínica que abrimos en el computador y así se adelanta. Entonces son cosas que se pueden hacer y que no se hacen por decisiones políticas. Hay mucha fragmentación de todos los sistemas de información y entonces nos vemos abocados a que cada quien tiene su historia clínica en su hospital, que todo es diferente y no se puede homogeneizar. Pero la tecnología existe y lo que hay que cambiar es la mentalidad. Doctor Hello, lo mencionaron, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a nuestra audiencia en términos de consumo de información, lugares donde uno pudiese tener estos nodos de información que de pronto Google está trabajando y que usted nos pueda recomendar? Sí, yo creo que lo que hay que evitar es que se genere un gap mayor entre apuntarle a cosas muy sofisticadas, a Big Data, a temas muy complejos, cuando si cogemos una lupa y miramos cómo está operando un hospital normal en Colombia, está utilizando una tecnología de hace 30 años. Así es. Entonces hay que ver qué privilegiamos. Privilegiamos estar en la vanguardia de pequeñas clínicas ultra sofisticadas que van a cubrirle solamente el 10% de las necesidades al país, o empezamos a entender la tecnología como algo que tiene que ser en todos los hospitales, tiene que ser general, y donde queremos cambiar los paradigmas de trabajo para que eso beneficie a todos los prestadores del servicio. Si seguimos en esa búsqueda de la punta y de entrar solamente en la punta sin resolver ese gap tecnológico que hay hoy en día,
pues lo que se va a crear es una brecha aún más grande. Tengan presente que todavía pasa que un paciente entra a una entidad hospitalaria en Colombia y le toca repetir varias veces la misma información, no hay una continuidad en la información. Entonces, es bonito hablar de Big Data, es bonito hablar de medicina personalizada, pero estamos en un país que todavía tiene retos en la continuidad de la información. Y yo creo que para que no haya retrasos hay que trabajar en los dos frentes paralelamente, pero no hay que olvidar ese frente de soluciones sencillas, de conectar a las personas antes de conectar a las máquinas, de digitalizar el diálogo para poder dar escala. Todo ese tipo de cosas son cosas que están ya a la merced de las personas y las instituciones y que son más paradigmas o no haberlo visto como una prioridad hace unos años que han alejado a las entidades para absorber esas tecnologías. Doctor Valderrama, usted que tiene, y en continuación con lo que está diciendo el doctor Hello, usted que tiene ese contacto pues, a nivel internacional de lo que pasa en términos de apropiación tecnológica, del apoyo que desde lo público se hace para que esto suceda, para que el sistema como tal esté completamente empoderado de lo tecnológico, ¿qué podría comentarnos y qué podría usted de pronto decirnos a nivel país en qué punto estamos y qué debería pasar en Colombia para que estuviéramos en un mejor camino? Mire, como lo decía ahorita en la charla, yo veo esto como una reunión de amigos. Personas con las que hemos trabajado en diferentes frentes están aquí sentadas y cada quien está haciendo un esfuerzo, ¿cierto?, único, tal vez solitario. Yo creo que lo que hay que hacer de pronto es precisamente unificar esos esfuerzos. Por ejemplo, aquí está sentado el profesor Pedro Moreno, la profesora Patricia Vélez, que acaban de recibir la aprobación de su centro de secuenciación genómica, ¿sí?, en el Cauca, con colaboración del Departamento del Valle del Cauca y además intención de participar en Ecuador y todo eso. Aquí hay actores que están haciendo aportes todos, cada uno muy importantes. Aquí está el doctor Cristancho, director científico de BIOS, y puedo citar cientos de ejemplos, la doctora Rodríguez, todos haciendo, pero ¿qué pasa? Falta unión, ¿sí? Estamos fragmentados, como usted dice, doctor, estamos fragmentados y falta unión, falta que, digamos, que determinemos unas prioridades para el país, ¿sí? Probablemente no estar en la punta, pero cojamos eso que está un poquito atrás de la punta y pongámoslo a servicio de nuestro país. Solucionemos nuestros problemas. Por eso mostraba lo de la calculadora de riesgo genético, que es algo muy fácil de incorporar a cualquier, digamos que pipeline de atención médica, y de entrada, si yo sospecho esto de este paciente, pues miremos cuál es el riesgo genético de acuerdo a su etnicidad, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces, eso es lo que yo veo, una fragmentación, y que definitivamente si algo debe resultar de este tipo de foros es que los actores del sistema se reúnan. Yo he venido insistiendo en la idea de un Consejo Nacional de Medicina personalizada, que no solamente asesore el sector público, sino también que pueda reunir todos los intereses del sector privado. Doctor Clintacho, ¿estamos así de fragmentados? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo podríamos articularnos mejor los que estamos aquí sentados en este foro? Sin duda. Hay en estos momentos articulaciones mejores en otras áreas. Digamos, sí, en estos momentos Colciencias, por ejemplo, lidera un proyecto que se llama Colombia Bio, y realmente pues es un proyecto que lógicamente le falta todavía recursos, pero uno ve que se está articulando todos los temas de biodiversidad, pero allí no se incluye, digamos, la parte humana. Creo que en el área de salud sí falta un poco más de articulación. Uno ve, digamos, los actores del sector agrícola de alguna forma más articulados, de otras áreas ambientales. Hay expediciones por todo el país para hacer colectas y para hacer estudios. En la parte de salud sí vemos esta fragmentación, pues Augusto lo mostró muy bien, los pocos esfuerzos que hay son muy aislados, y creo que un proyecto de estos, por ejemplo, de genotipificar poblaciones colombianas, debería ser liderado por el sector público, por el Ministerio de Salud. No sé si todavía está el doctor Castro, no sé si sea él o su oficina en el ministerio la encargada de un proyecto de estos, porque uno ve que, aunque pues deben haber recursos privados, muy probablemente Roche y otras compañías farmacéuticas estén muy interesadas en estos datos y tengan el músculo financiero para hacer un proyecto de estos, dado que las tecnologías han bajado los precios, hoy todos los días están bajando los precios, pero creo que debe ser un proyecto liderado de alguna forma por el sector público, por el Ministerio de Salud. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio con un grupo de estadística de varias universidades en el país de cuántas personas deberíamos genotipificar
inicialmente para tener un bagaje de todas las poblaciones colombianas. Y el número es alrededor de 10.000, creo que es 9.774 el número exacto. Si consideramos que, por ejemplo, en el Reino Unido hay un proyecto para secuenciar 100.000 individuos, ya los proyectos que mostró Augusto que tiene Obama en Estados Unidos, en otros países de Europa, este no es un número enorme. Yo lo podría empezar por un proyecto más pequeño, tratando de genotipificar 500, 1.000 individuos, empezar por algo, y no son costos que sean, digamos, enormes, que sean realmente, que no podamos asumir desde el sector público con algo de recursos del sector privado. Entonces creo que eso está por hacerse, creo que está porque realmente en este sector haya, digamos, más confianza. Creo que más que temas económicos me parece que el tema es de llegar a un nivel de confianza entre todos los actores, de compartir datos, de querer compartir datos, de que no es que aquí el sector privado me los quiere robar o allí también me los quieren robar. Eso realmente lo ve uno muy poco en Estados Unidos, en Europa, y aquí todavía tenemos mucho de eso, desafortunadamente. Muchas gracias. Y doctor Caballero, ustedes de la academia, ¿cómo ve el tema? ¿Cómo podemos ayudar a este tema de articulación sectorial? Pienso específicamente como médico que debemos crear espacios de innovación, espacios donde se permita hablar de estos temas por fuera de lo que estamos acostumbrados. Yo sé que aquí está el doctor Rosselli y le devuelvo la cita, que siempre exige la medicina basada en la evidencia, que exigen los artículos, que revisa esto, lo otro, pero vemos que en muchos casos estas tecnologías sobrepasan la evidencia y después de mucho tiempo es que se confirma lo que ya se sabía años previos. Entonces, ¿qué hacemos los innovadores? ¿Qué hacemos las personas que tenemos ideas diferentes? Las conversas en tu universidad te miran como loco. Sí, parece que estuvieras hablando para gente que no es y dice, bueno, esas son las locuras de Caballero, esos son las otras. Pero se puede. En la Universidad del Norte, en Cátedra Europa, se ha creado un espacio que se llama Salud y Tecnología para precisamente estar revisando estos temas y cada vez llegan más médicos interesados en ver cómo es, porque probablemente esté el temor. A mí me gusta citar mucho una frase de un ingeniero que es Vinod Khosla, el de Sun Microsystems, que tiene una frase que dice que el 80% de los médicos serán reemplazables. Y eso lo digo para chocar a los médicos, ¿por qué? Porque dice que muchas de las cosas que hacemos en medicina hoy en día son medibles. Tener un carro de Google que anda por todas las, se ha accidentado creo que una vez y fue algo muy leve en años, que lleva sin piloto. ¿Por qué no en los hospitales la misma tecnología? Si hay muchas tecnologías que son de costo cero. Entonces, creo que tenemos que mirar las cosas diferentes y para mirar esas cosas diferentes debemos crear en nuestros sitios de trabajo esos espacios donde se permita pensar diferente y probablemente al inicio serán algunas ideas pequeñas, pero las mejores irán surgiendo porque no se pueden detener las buenas ideas y de esa forma llegarán a lo que llaman el mainstream. Muy bien, muchas gracias. Muy bien aplicado el tema de tecnología además. Doctor Valderrama, finalmente, ¿cómo se imagina usted o cómo quisiera, cuál es el sueño que usted tiene en términos de medicina personalizada en Colombia? ¿Qué debería pasar en nuestro país? Que usted se sintiera satisfecho de aquí a 3 años. ¿Cómo deberíamos estar? ¿Cuál sería ese escenario ideal que usted quisiera ver en nuestro país? Me llama la atención la pregunta porque tenía en mi primera diapositiva a Martin Luther King, ¿no? I have a dream. Sí, señor. ¿Cuál es el sueño? ¿Cómo veo yo al país al cabo de 3 años? Yo lo veo muy por el lado de un proyecto piloto que nos permita medir en nuestras condiciones, ¿cierto? La aplicación de la medicina personalizada, pero medible, sí, muy medible, con una serie de ajustes en todo lo que tiene que ver con el sistema arancelario, de impuestos, etcétera, que el sector público se meta, pero además de eso, que estuviéramos reunidos alrededor de una cosa que hace muchos años tienen muchos países. En Estados Unidos se llama el National Center of Biotechnology Information y aquí creo que tenemos varios National Center of Biotechnology Information, uno pequeñito en cada esfuerzo individual. Deberíamos conformar una cosa, digamos que inteligente, unida, ¿cierto? Donde el problema no nos quede grande y no digamos es que eso no es costo efectivo. Hasta luego, no me insista más con eso, no, vamos a enfrentarnos al problema, vamos a encontrar una solución adecuada a nuestras condiciones.
Muchas gracias, doctor Valderrama. Doctor Hello, ¿cómo se imagina usted este tema de nuestra región en términos de proporción tecnológica al servicio de la medicina? A mí realmente lo que más me gustaría es poder contagiar de lo que hacen las startups en el mundo al sector médico. Es poder contagiarlos para entender que la innovación no es solo un nuevo tratamiento, la innovación también es repensar un proceso, la innovación es repensar el modelo de negocio médico, es dar todo ese tipo de cosas que hoy en día damos por hechas, es repensarlas, porque si hoy en día miramos la lógica digital, en la lógica digital, entre más usuarios, más rentable. Y miramos la práctica médica, entre más usuarios, colapso. Entonces, venga, ¿cómo entendemos esa práctica? ¿Por qué en la práctica digital esa abundancia de usuarios hace que las cosas escalen, que hay una economía de escala, que bajen los costos? ¿Por qué no estamos pudiendo llevar esas economías de escala a la práctica médica? Entonces, tratemos de, ese es mi reto, contagiar de esa misma dinámica digital donde todo se repiensa, donde los métodos son ágiles, donde los ciclos de desarrollo son de meses, de semanas, es poder transmitirle ese modelo de innovación que va muy de la mano a lo que está pasando también en el área de medicina personalizada, es decir, el conocimiento médico se va a renovar cada 72 semanas, se me quedó eso, pero entonces renovemos también los procedimientos, renovemos también la estructura, renovemos también el modelo de negocio, todo también tiene que repensarse, si no, no tendría ningún sentido. Muy bien, muchas gracias. Doctor Cristancho, su sueño, su visión de aquí a 3 años en términos de bioinformática y de biología computacional. Básicamente, igual que Augusto, que soñemos un proyecto de país. Creo que de las cosas que ha limitado esto ha sido un poco el redireccionamiento de recursos. Sabemos que los recursos son limitados, pero creo que el esfuerzo que se hizo de pasar parte de las regalías a ciencia y tecnología tuvo unas buenas intenciones, que no haya sido así, lo que sea, pero sí han habido recursos para ciencia y tecnología en las regiones. Creo que eso ha atomizado aún más el tema de los científicos, cada uno trabajando en su región, porque en cada departamento hay que demostrar que lo que uno hace es para el departamento y que lo va a volver el mejor departamento del país, y realmente no se piensa como nación. Entonces mi sueño es ver que estas regalías, de alguna forma, algo de ellas se puedan apropiar en proyectos de país y no proyectos necesariamente de región, proyectos muy locales que muchas veces no piensan en que pertenecemos a este país, Colombia. Muchas gracias. Doctor Caballero. En esto de tecnología para todos, a mí me gustaba mucho el programa Vive Digital, sí, señor, del gobierno, las TIC, que estaba en la segunda fase, o está en la segunda fase, que tenía que ver con salud, con justicia y alguna otra, y en salud específicamente había 4 puntos: el de la historia clínica universal, sí, para todos, había el punto de la telemedicina, había el punto de las aplicaciones sociales para todos, y algún otro que no recuerdo en este momento, y me parece que se dejó de apoyar bien ese programa, que se supone que tenía que estar completado o completo al año 2018. Yo veo ese programa desarrollado completo porque es algo que va a favorecer el sector y va a hacer que podamos progresar como un todo, no partes aisladas, sino integralmente. Muchísimas gracias. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta o compartir algún comentario con nuestros panelistas. Bueno, muy bien, les agradecemos el tiempo que tuvieron con nosotros, muy amables por estar aquí en este foro de Roche, el Tiempo y Portafolio. Que tengan muy buena tarde. Agradecemos nuevamente a todos los panelistas y a José Carlos García por la moderación de este foro. Y antes de plantearles la última y cuarta pregunta de la trivia, que los invito a responder, quiero contarles que Roche, en alianza con Portafolio, buscando ser más sostenible y amigable con el medio ambiente, ha logrado garantizar que este foro de innovación científica en salud sea carbono neutral, porque estamos calculando y compensando la huella de carbono. Vamos con la cuarta y última pregunta de la trivia, los invitamos a tomar sus controles. ¿Cree que este tipo de escenarios como el Foro de Innovación Científica en Salud son importantes para A. Actualizarse en temas relacionados con innovación científica en salud? B. Los actores del sistema de salud debatan y tomen decisiones en torno a temas claves del sector. C. Revisar el panorama de la innovación en salud en Colombia. D. Todas las anteriores. Pueden votar. Les sugiero también, una vez salgan del recinto, dejen los controles
en sus puestos. Muchas gracias. Por supuesto, el 90% del auditorio ha votado de todas las anteriores. El diario Portafolio, El Tiempo y Roche agradecen su asistencia a este quinto foro de innovación científica en salud, medicina personalizada más allá de la precisión, y esperamos que este espacio académico haya cumplido con sus objetivos y expectativas. Hasta una próxima oportunidad, muy buenas tardes.